Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, espero que estén súper bien. Bueno, vamos llegando ya a la recta final de este curso de consolidación espiritual y hoy tenemos un tema buenísimo, un tema muy importante, y es un tema el cual precisamente el enemigo, el diablo, ha tratado de atacar muchísimo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, este tema de hoy es clave, es fundamental, y es: soy bendecido. Y vamos a declarar con fe que somos bendecidos, porque es una gran verdad que el Evangelio nos ha mostrado durante todos los libros que están allí en la Biblia, y que es motivo principal por el cual el enemigo, el diablo, está atacándonos esa verdad en nuestras vidas. Entonces vamos a empezar con algo muy clave, y es descifrando o entendiendo la palabra bendición en la Biblia, ¿sí? La palabra bendición en el Nuevo Testamento es eulogía. ¿De dónde viene la palabra elogio? Significa hablar bien, positivamente, ¿cierto? La realidad espiritual es que tengas palabras positivas sobre nuestras vidas. Siempre declara bendiciones, ¿sí? Siempre declaremos bendiciones. Muchas veces pasamos por circunstancias muy difíciles, por circunstancias muy complejas, ¿sí? Pero aún pasando por circunstancias difíciles, debemos declarar bendiciones sobre nuestra vida, porque es lo que el Señor ha declarado sobre nosotros, y está en nosotros creer y tener fe sobre lo que Él ha declarado. Entonces muchas personas dicen: ve, mira, esta persona es cristiana, esta persona es creyente, esta persona va constantemente a los cultos, etcétera, etcétera. Y dicen: pero no vemos a veces frutos en esa persona, o vemos que le pasan unas cosas que solamente a esa persona. O sea, de verdad que es muy complejo. Entonces hay una pregunta muy clave que muchas personas se pueden hacer, y es: ¿existen maldiciones en el tiempo de la gracia? Nosotros somos bendecidos con toda suerte de bendiciones, con toda bendición espiritual, como lo dice Efesios 1:3. Pero ¿será que un cristiano, un creyente, todavía puede sufrir con maldiciones? ¿Ustedes qué creen? En Gálatas 1, Pablo dice que cualquiera, incluso él mismo, que venga a pervertir, cualquier persona que venga a pervertir el Evangelio, sufriría maldición, ¿sí? Que dice Gálatas 1, 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema, es decir, sea maldito, ¿sí? Es decir, hay maldición sobre la persona, sobre lo que sea que aparezca, que quiera pervertir el evangelio, que quiera dar un evangelio diferente al que nos muestra la palabra, que es el evangelio basado en la fe en Jesucristo como Salvador y en su gracia, ¿cierto? En la gracia inmerecida, en ese favor inmerecido que recibimos a través, y todas esas bendiciones que recibimos a través de Él, de aceptarlo a Él en nuestra vida. Entonces vean que es un tema muy delicado, a veces cuando se mezcla el evangelio, ¿sí? Y hay un sinnúmero de personas que en las redes, que en muchos lugares hablan del Evangelio, ¿sí? Y hablan con un Evangelio que tiene cierta mezcla. ¿Pero mezcla con qué? ¿Mezcla con qué? Vamos a ver qué era lo que estaba pasando en ese contexto y por qué Pablo escribe esta parte en Gálatas que es tan fuerte, ¿sí? Porque él mismo está condenando, está maldiciendo ese Evangelio mezclado que precisamente los Gálatas estaban viviendo. Entonces, los predicadores estaban introduciendo en esa época la ley con el fin de alcanzar la santidad. Es decir, la santidad no se basaba como tal en creer en Jesucristo, como lo hemos explicado en clases pasadas, sino en las obras de la ley, es decir, lo que ellos pudieran hacer para justificarse, ¿cierto? Entonces, pues la maldición es para precisamente predicadores que cambian el evangelio de la gracia de acuerdo a sus intereses, porque ustedes van a poder notar que hay muchas corrientes del cristianismo que realmente no siguen una sana doctrina, es decir, que lo que se escribió en la palabra lo han tergiversado, o incluso han sacado sus propios libros diciendo que son inspiraciones divinas, ¿sí? A sabiendas que el mismo evangelio dice que nadie podrá agregar ni siquiera una coma porque será maldito, ¿sí? Es decir, que debemos ceñirnos al evangelio que se estipuló y se estableció, ¿sí? Inspirado
por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, no, es que eso allá cuando hicieron la Biblia cogieron varios libros y los tiraron como decir en una mesa y dijeron este y este y este y este. Eso es mentira, eso es mentira. Sí, realmente la validez de un evangelio, de uno de los libros que está en la Biblia, es la concordancia espiritual que tenga con los otros. Y eso es lo mismo que nos daba el Antiguo Testamento. Como personas que estaban en continentes distintos, en edades distintas, separadas, escribían mensajes que se complementaban o hablaban de lo mismo. ¿Eso era qué? Eso era inspiración de Dios, ¿sí? Entonces no había forma de usted negarlo. Apocalipsis, por ejemplo, que es un libro tan polémico, fue un libro que en esos primeros concilios donde iban a definir el canon original, donde iban a definir qué libros iban en la Biblia, fue un libro que querían desechar, ¿sí? Porque realmente tiene una literatura, tiene un lenguaje muy distinto de los otros, pero fue imposible desecharlo porque Apocalipsis habla todo, desde Génesis hasta las últimas, hasta lo último que vivió Jesús y lo que vamos a vivir luego. O sea, no había forma de desecharlo porque realmente fue inspirado. Lo escribió el apóstol Juan en la isla de Patmos cuando estaba ya en su vejez. Y precisamente fue inspirado por el Señor a escribirlo, ¿sí? Fue inspirado por el Espíritu Santo y él lo escribió, ¿sí? Muchas cosas, incluso en el libro él dice que muchas cosas no las entendía en ese momento, o incluso habían cosas que el ángel le revelaba a él, pero que no las podía escribir en el libro porque no era tiempo para revelarse a todos. Entonces, todo eso genera ¿qué? Genera una concordancia. Cuando está esa concordancia, se le da validez al libro. Pero ustedes saben también que luego de ese primer siglo de la iglesia, luego de que muere Jesús, pues llegaron muchos libros apócrifos, muchos libros a decir muchos temas que no eran bíblicos, temas que no se pueden corroborar en otros libros de la Biblia, que no tienen concordancia con otros libros, pero que suenan fantásticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, está esos libros que el Evangelio de María Magdalena, está por allá esos libros incluso que inspiraron esas películas como del Código Da Vinci, que entonces que Jesús tuvo una relación con María y que tuvieron hijos y no sé qué, por allá hay otros, J.J. Benítez, que escriben otros temas y hay otros autores que incluso dicen que Jesús era un extraterrestre, que lo trajeron acá a la tierra justo en el momento en que María iba a dar a luz y hicieron un cambio, un cambiazo por así decirlo, o sea, tantas teorías que si usted se pone a analizar desde lo místico, pues wow, son increíbles, sí, sería súper chévere leerlos porque es como leer Harry Potter, ¿cierto? Pero pues que realmente no tienen un sustento bíblico, ni teológico, ni histórico, ni antropológico, o sea, de ninguna índole. Y hay personas que lastimosamente creen en estas teorías. Y lastimosamente su fe se basa en esas teorías. Así como muchos otros temas, como temas esotéricos, gnósticos, que no tienen fundamentos, pero aún así las personas lo creen porque es algo tan fantástico, tan maravilloso, pues que hay que creerlo para sentirte como quien dice es especial, para sentirte como un mago, ¿sí? Como algo especial, místico, pero realmente no tienen sustento. Entonces, realmente todas estas perversiones del Evangelio, todo esto que añadían o las personas que después de que vino Jesús querían aún introducir la ley, sabiendo que Jesús ya había dicho pues que les había dado dos leyes básicas que era amar a Dios y básicamente amar al prójimo, ¿sí? Pero había personas que no, se esmeraban, querían cumplir las 613 leyes, mandamientos y ordenanzas del Antiguo Testamento, a sabiendas de que nadie lo pudo hacer, el único que lo pudo hacer fue Jesucristo. Entonces, habían personas que aún en la gracia, aceptando que sí, que Jesús vino y que Jesús nos redimió, querían seguir en la ley, cuando Jesús mismo decía que pues lo que nos justificaba ante la ley, lo que nos justificaba delante de Dios era la fe en Jesús y eso cambiaba en nuestra vida, ¿sí? Eso producía algo en nosotros que cambiaba completamente nuestra forma de vivir, ¿sí? Entonces, la maldición, precisamente que nos habla acá, de la que nos habla Pablo, es precisamente para aquellas personas que han corrompido ese evangelio o creen en un evangelio tergiversado. Lo más triste es que en muchas de estas escuelas, como Rosacruces, muchas escuelas gnósticas, esotéricas, cogen apartes de la Biblia para fundamentar sus teorías o sus tesis, ¿sí? Pero realmente no leen la Biblia completa. Incluso hay personas o hay religiones que dicen que no lean la Biblia, que no lean Apocalipsis, que se enloquecen. Entonces es increíble, ¿no? Cómo el diablo manipula de esa manera, ¿sí? Entonces nosotros también podríamos estar sometidos a maldición cuando hacemos lo mismo con el Evangelio, ¿no?
cuando lo tergiversamos, cuando predicamos algo que ni siquiera es bíblico, que es una creencia tal vez popular, ¿sí? Entonces realmente por eso el Evangelio se defiende, ¿no? Y ha prevalecido durante tantos años a pesar de tantos ataques. Pero entonces hay una pregunta, ¿quién es bendecido en la nueva alianza? Todos los que son de la fe son bendecidos, como hemos visto en capítulos anteriores. La justificación viene por la fe en Jesucristo, ¿sí? Venimos justificados por la fe como lo fue Abraham, ¿sí? Que fue conocido como que el padre de la fe. Entonces, veamos más de Gálatas, que dice Gálatas 3, del 8 al 11. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, es decir, el Evangelio, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Entonces, ¿quién nos hace justos? La fe. ¿La fe en quién? ¿En las medallitas, en las cadenitas, en los minerales? No, la fe en Jesucristo. Esto es lo que está escrito en la palabra, ¿sí? No es algo que yo me esté inventando, no estoy atacando ninguna ideología, doctrina o demás que creen en la fe, en objetos o en cosas materiales o físicas. Simplemente les estoy leyendo la palabra. Entonces es clave que Dios no nos maldice, Dios no maldice a sus hijos. Sin embargo, cuando ellos mismos deciden relacionarse con Dios de acuerdo al estándar de la ley, es decir, con el merecimiento, porque como hacen tantas obras, pues, Señor, véame pues estas obras que, qué maravilla, bendígame pues, ¿cierto? Y en la obediencia, pues realmente no, o sea, realmente la maldición nos puede alcanzar porque lo que Él nos da es tan precioso, es tan grande que no tenemos cómo pagarlo, ¿sí? Ni con nuestras obras, ni con la ley, nada, con nada de eso. Es un asunto de fe, ¿sí? Es un asunto de fe. Entonces, la maldición puede alcanzarnos cuando pecamos o cuando desobedecemos alguna ley, siempre y cuando estemos bajo ¿qué? Bajo un pacto de ley, siempre y cuando no hayamos creído en un pacto de fe, que fue el que estableció Jesucristo cuando vino acá en la tierra y murió por nosotros y por nuestros pecados. Entonces, cuando salimos de la posición de la gracia, volvemos a la antigua alianza. No hagamos eso. Claro que hay que leer las dos alianzas, hay que leer el Nuevo Testamento y el Antiguo, no estamos diciendo que no, pero lea primero el Nuevo, va a entender a Jesucristo y con ese entendimiento va a leer el Antiguo y va a ver a Jesucristo en todo lugar, va a ver lo que llamamos cristofanías, ¿sí? Vamos a ver a Cristo en todos los lugares, obrando, actuando, porque Él era el verbo desde el principio, ¿sí? Él era el verbo, Él era el verbo, entonces como lo dice Juan en sus primeros versículos. Entonces, sigamos con Santiago 2, del 10 al 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, es decir, de los 613 mandamientos, leyes y ordenanzas, ofendiere en uno, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. ¿Sí? Entonces por eso es tan delicado. Hay muchas personas con justicia propia que dicen, no, pero es que yo acaso soy un ladrón, yo acaso soy un asesino como ese otro, yo acaso soy como este otro. Y eso genera una actitud de fariseo, ¿sí? Una actitud de creerse mejor y superior a los demás. Jesús no nos ha llamado a tener esas actitudes, por el contrario, nos ha llamado a tener una actitud de humildad, de ver que aunque tal vez externamente cumplamos la ley, sabemos que a veces en la mente nos pasa malas jugadas, ¿sí? Nos hace malas jugadas porque el enemigo está atacando todo el tiempo la mente, ¿sí? Entonces es una batalla mental todo el tiempo porque el enemigo está lanzando dardos, está lanzando allá flechas, ¿sí? Que llegan como pensamientos suicidas, pensamientos de odio, pensamientos de celos, pensamientos lujuriosos, pensamientos sexuales, de todo tipo, que sabemos que no son nuestros, pero cuando tenemos al Espíritu Santo sabemos que esos pensamientos no vienen de nosotros e inmediatamente podemos reprender esos pensamientos y decir que no somos más morales del enemigo, ¿sí? Que somos morada del Espíritu Santo y que a través del Espíritu Santo podemos combatir y dar la buena batalla de la fe, ¿sí? Pero si no tenemos ese discernimiento, todos los pensamientos que nos mande el enemigo, pues nos lo vamos a creer, ¿cierto? Eres un idiota, eres un inútil, estás deprimido, no vales nada, ¿por qué no te mueres mejor? ¿Sí? ¿Para qué seguir viviendo? Te están engañando, te están mintiendo, eres lo peor, eres una cucaracha, etcétera, etcétera. ¿Sí? El enemigo siempre nos va a atacar y lo peor de todo, nos ataca en primera persona. Él nunca nos pone en la mente, eres un idiota, no.
La mente nos ataca y nos hace pensar, soy un idiota, ¿sí? Soy un inepto, ¿sí? Soy un inútil. Entonces tengamos cuidado, cuando vengan esos pensamientos identifiquen, espere, este pensamiento no viene del Señor, porque el Señor no dice eso, el Señor dice que yo soy un hijo, que soy amado, que soy justificado, que soy bendecido, que soy nueva criatura, ¿sí? Entonces, este pensamiento no puede ser del Señor, lo desecho en el nombre del Señor Jesús, ¿sí? Pero tener eso siempre presente. Si tú vives por el favor inmerecido, tú eres bendecido. Pero si decides vivir por las obras de la ley, por el favor merecido, por tu justicia propia, tú mismo te pones bajo maldición. No es Dios, ¿sí? Los milagros de Jesús, ahora miremos esto, todos los milagros de Jesús fueron hechos por la fe. En ningún momento el Señor exigió un buen comportamiento antes de hacer un milagro. ¿Qué era lo que veía Jesús? La fe, ¿sí? Esta persona tiene fe, se hacía el milagro. Entonces, miremoslo acá en Mateo 9, 27 al 29. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hechos. ¿Conforme a qué? A vuestra fe. Sí, no a la obediencia, no a las buenas obras que habían dado, no, nada de eso, a la fe. Entonces la fe es la que mueve montañas, realmente la fe es la que nos puede transformar. Ahora, la gracia solamente depende de la fe, ¿sí? La gracia no depende de las obras, ¿sí? No depende de las obras. Ahora, hay supersticiones, es muy triste cuando los creyentes creen que herraduras, tréboles, minerales, cruces o la Biblia abierta en cierto lugar de la casa atraen la buena suerte y las bendiciones. Viven asustados todo el tiempo con qué, maldiciones, envidias, trabajos, creen que a cualquier momento la mala suerte los puede alcanzar. Entonces esto es muy triste porque las personas ponen la fe en objetos, ¿sí? Yo confieso que yo era una persona que ponía mi fe en objetos y en cosas, ¿sí? Y por más de 10 años viví preso de un grupo gnóstico, esotérico, en el cual yo no me daba cuenta, ¿sí? De las cosas, no me daba cuenta que estaba siendo engañado y ponía mi fe en varios objetos. Y el problema, cuando yo salía a la calle y me daba cuenta que se me había olvidado la cadenita, el objeto, el dije, ustedes no saben yo cómo salía con la conciencia pesada todo el tiempo diciendo algo me va a pasar, algo me va a pasar, dejé en la casa esto, dejé lo otro. Y fijo, algo pasaba, ¿sí? Porque yo mismo me había metido en maldición. Yo mismo no había creído por la fe, sino por obras y por objetos físicos que era bendecido. Luego cuando me di cuenta de esto fue muy doloroso. Y todavía porque conozco a muchas personas, familiares y amigos que están allá en esos lugares y en esos grupos, o personas que son muy, muy queridos y muy amigos, pero que confían todavía en las cosas físicas para tener una fe supuestamente correcta, cuando ya hemos visto que Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, que nos acerquemos a Él en espíritu y en verdad, y en espíritu es con nada físico, ¿sí? Entonces, es muy triste, pero uno mismo se coloca bajo maldición. No es Dios el que nos está maldiciendo. A veces somos nosotros mismos con nuestros pensamientos, pensando que si salimos a la calle sin un objeto o sin, ¿cierto? O sin algo, pues ya vamos a ser malditos. Pero esa es una estrategia del diablo. Realmente nosotros creemos por la boca, por la fe, ¿sí? Y confesamos con fe lo que el Señor nos dice. Y solo con confesar se libera poder, porque Jesús es el verbo, ¿sí? El verbo. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Ahora, somos hijos amados de Dios, no podemos aplicar nuestra fe en objetos, minerales, plantas, imágenes o rezos. Por la gracia y por el amor de Dios, tú tienes derecho a todas las promesas y bendiciones del Señor, ¿sí? Que no se basan en qué tantas imágenes, objetos tengas y ni quién los haya bendecido, ¿cierto? Ni quién les haya echado agua bendita o cosas así por el estilo, ¿no? Con mucho respeto de las personas que crean en esto, pero realmente es antibíblico, ¿sí? La Biblia dice que nosotros tenemos una relación con el Señor a través del Espíritu Santo, a través de la fe, ¿sí? Se alimenta de la fe. Y la fe no es nada físico, solo que para nosotros humanos es más fácil ver algo físico y creer en algo físico que en algo que tal vez no vemos. Entonces, tengamos eso en cuenta. Ahora, hay maldiciones hereditarias, muchos podrán preguntar, ¿sí? Pero realmente sí, uno ve muchas maldiciones hereditarias, tal vez no en los creyentes como tal, sí, pero uno ve que muchas veces lo que padecieron los papás, los abuelos y todo lo siguen padeciendo las siguientes generaciones. Pero en 2 Corintios 5:17 dice que si alguien está en Cristo es nueva criatura, todas las cosas antiguas quedaron en el pasado. Entonces hemos tenido testimonios de personas en nuestra iglesia que
vivían presos bajo el licor, bajo los vicios. ¿Por qué? Porque muchas veces era lo que veían hacer al papá, a los abuelos, a los tatarabuelos, ¿sí? Pero que, a los bisabuelos, perdón. Pero ¿qué pasaba? O sea, realmente seguían un ciclo de pecado, ¿sí? Un ciclo generacional de pecado. Pero ¿cuándo se rompe esto? Cuando creemos realmente en Cristo. Porque si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué decía Jeremías sobre precisamente esas maldiciones hereditarias? Jeremías 31. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, es decir, se destemplaron, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán dentera, es decir, serán destemplados. Entonces, la maldición hereditaria en el Antiguo Testamento era de esta manera. O sea, había un dicho judío conocido en la época de Jeremías que decía que los padres comen uvas agrias y los dientes de los hijos son los que se destiemblan, ¿sí? Porque en Éxodo 34:7 Dios dijo, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, vemos en Éxodo que sí había una maldición hereditaria, ¿sí? Pero Jesús cumplió precisamente toda esta profecía antes de morir. Lo vemos en Juan 19, del 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu, entregó el espíritu. Entonces, al tomar el vinagre, ¿qué genera el vinagre, no? El vinagre genera también que se destiemplen los dientes. Entonces, al tomar el vinagre y tener los dientes destemplados, Jesús tomó todas las maldiciones hereditarias de los padres hacia los hijos. Recordemos que Jesús tenía que cumplir toda la ley, ¿sí? Toda la ley para podernos redimir a nosotros de toda la ley, ¿sí? Porque si no, pues tendríamos todavía cosas que pagar nosotros. Pero Él se hizo maldición y llevó sobre sí todas las maldiciones, incluso esta maldición. Entonces, las bendiciones de Dios están sobre nosotros gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Toma posesión hoy, posiciónate hoy sobre estas bendiciones por la gracia y por la fe. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, como Jesús murió. Entonces, tengamos esta fe de que somos bendecidos, no por nuestras obras, no porque lo que podamos hacer o no podamos hacer, no, porque Cristo murió en la cruz y porque hemos decidido entregar nuestras vidas a Él como nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Justificador, ¿sí? Cuando hacemos eso, algo sucede muy, muy importante en el mundo espiritual y somos libertos, somos libres de cadenas, acusaciones, condenaciones, pesos que teníamos sobre nuestra vida. Entonces declaremos hoy, soy bendecido. De ahí donde estás escuchando hoy este video, soy bendecido en el nombre del Señor Jesús. Nos vemos en una próxima clase de este curso de consolidación espiritual. Dios te bendiga en el nombre del Señor Jesús.